Muy bien, vamos a dar comienzo a teórico número 6, que se denomina memoria de aprendizaje, psiconeurobiología y psicoanálisis. Primero, en primer lugar, vamos a hacer referencia a una frase conocida por todos, por Jorge Luis Borges, que dice: somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Y ahí tenemos muchos elementos para poder nosotros trabajar desde nuestra disciplina. Porque en realidad, ¿qué somos? Somos un conjunto de experiencias del pasado que nos determina. Somos un conjunto de información que transita en este momento, pero que también viene del ayer y que se proyecta al mañana. Es decir, somos también una escala de valores y también somos nuestros propios pensamientos. Entonces, podríamos concluir diciendo que somos la personalidad que forjamos y también el carácter que tenemos nosotros. Todo eso que somos, y podríamos hablar más también, está codificado en las conexiones sinápticas de nuestras neuronas. Y partiendo de esas conexiones, de eso que dijimos que somos, vamos a tomar nuestras decisiones. Es decir, vamos a ser. ¿Y qué seremos? Seremos de acuerdo a lo que somos, que es lo mismo decir que haremos según lo que tenemos. Bien, en un terreno neuroanatómico y neurofisiológico como es nuestra disciplina, podemos afirmar que una vez más las aferencias controlan las eferencias, y así nos comportamos, a partir de nuestras conexiones, a partir de nuestro propio cableado, como decimos siempre, que cambia permanentemente. Por lo tanto, si hay conexiones que sostienen lo que somos, y nosotros asumimos que somos nuestra memoria, como dijo Borges, es indudable que la memoria ocupa un lugar. La memoria es una sustancia. Tiene masa. Pequeña, por cierto, pero la tiene. La memoria tiene naturaleza física y está dispuesta en proteínas a modo de verdaderos ladrillos que se construyen en el cerebro. No sabemos aún cuál es el lugar exacto, si es que verdaderamente lo tiene. Solo sabemos que es diferente según el momento en que trabaja. No es igual cuando estamos guardando información a cuando la estamos almacenando o cuando se dirige a buscar esa información para ser utilizada. Estamos así hablando de las etapas de la memoria: la consolidación, el almacenamiento y la evocación. Y esto se puede comprobar al visualizar, por ejemplo, la actividad del cerebro mientras un sujeto está memorizando, ya que es bien distinto a cuando ese sujeto está recordando. Por eso, siguiendo a Borges, somos una sustancia, ocupamos un lugar. La memoria es una sustancia y la memoria ocupa un lugar. Entonces, ahora vamos a tratar de decir qué es la memoria. La memoria es una función mental separada de otras capacidades. Ya hemos visto lo perceptivo, lo motor y lo cognitivo. Más que hablar de la memoria, deberíamos hablar de las memorias, porque no es una función única, sino que existen diferentes memorias, y cada una utilizando circuitos psiconeurobiológicos diferentes. Podríamos, sí, y en base al estudio y al servicio del aprendizaje, hablar de 5 memorias, que operan de manera independiente, pero siempre muy intercomunicadas entre sí. Son la memoria perceptiva, la semántica, la episódica, la operativa o de trabajo y la procedimental. Bien, ¿y qué es lo que recordamos? En realidad, no recordamos casi nada tal cual ocurren los hechos. La idea que recordamos es una construcción que elabora nuestro cerebro. A partir de muy poca información que tiene, el cerebro genera una realidad y un pasado al cual nos trasladamos y nos hace ser quienes somos, aunque ese pasado es muy, pero muy lábil. Porque traer un recuerdo del pasado necesariamente implica cambiarlo, modificarlo. Incluso la memoria puede reconsolidarse, quedando encriptada en forma diferente. Puede haber un agregado emocional y nuevos elementos del contexto que han sido diferentes al hecho como ocurrió originalmente. No se puede entonces garantizar que la evocación reproduzca lo realmente sucedido. Por eso es que nuestra memoria se va modificando y nos va modificando. O sea que el yo único
que define quién soy, por eso está cambiando constantemente. Vamos ahora a tomar un caso, el caso paradigmático en el desarrollo de nuestra disciplina, que es el caso HM. A los 9 años de edad fue atropellado por una bicicleta. A partir de ese momento empezó a tener crisis epilépticas, crisis de migraña. Luego, a la edad de 27 años, en los años 1957, se le realizó una intervención neuroquirúrgica en la cual se le extirparon ambos hipocampos. A partir de ese momento, HM mejoró. Cesaron las crisis epilépticas. Conservaba su carácter, su inteligencia, pero ocurrió algo inesperado. Los hechos de la vida diaria solo podía retenerlos por algunas horas. Era incapaz de pasar de la memoria de corto plazo a la memoria a largo plazo. Brenda Milner, psicóloga que atendía a HM una vez por mes, en forma mensual, advirtió que él jamás pudo reconocerla en esos 30 años. No obstante, HM logró aprender capacidades motoras porque podía aprender de un modo inconsciente. Ese es el motivo por el cual Kandel dijo en su momento que la psicóloga demostró, de algún modo, el inconsciente freudiano en HM. Y acá viene un importante correlato, como decía el título de la clase de hoy, de los enlaces entre la psiconeurobiología y el psicoanálisis. Estaríamos hablando del aprendizaje no consciente, pero no, ojo, del inconsciente por represión. A partir de ahí, HM se hace la primera ordenamiento o clasificación de la memoria. Y empezamos a hablar de una memoria explícita o declarativa, consciente, la cual fue perdida y dañada en HM. Y la otra es la implícita o procedimental, que es inconsciente y ha sido conservada por HM. Entonces, estamos en presencia de dos memorias independientes, con circuitos neuroanatómicos específicos. Una memoria explícita que tiene una ubicación vinculada a la zona del hipocampo y otras áreas más. La otra implícita, vinculada con los ganglios basales, por ejemplo. Y vemos también cómo la memoria explícita puede transformarse en implícita. Es lo que vemos habitualmente, como dijimos al principio en las primeras clases, el ejemplo de aprender a conducir un vehículo, que siendo inicialmente consciente, luego lo hacemos en forma automática e inconsciente, cuando ya sabemos aprender a manejar o conducir un vehículo. Entonces, de este modo, podríamos hacer una aproximación a dónde está la memoria, que es algo que realmente importa e interesa mucho a los neurocientíficos. Lo que sabemos hoy es que la memoria no estaría en la especificidad de una neurona determinada, sino en la conexión. Por eso es importante hablar de la conexión sináptica. Ahí es donde estaría determinada de algún modo la memoria. Por eso, el hecho que determina precisamente a la memoria está en un exceso del neurotransmisor en ese espacio sináptico, lo cual va a condicionar una síntesis proteica, que a su vez se va a traducir en la aparición de nuevas conexiones. Así, expresado de un modo muy simple, es cómo funciona y cómo podemos entender la potenciación a largo plazo en las complicadas redes neuronales. Entonces, de ese modo, estamos hablando de una modificación anatómica producida por repetición del neurotransmisor, ¿no? Y aumenta las conexiones sinápticas. Por lo tanto, estamos también hablando de plasticidad neuronal. Si hacemos referencia al texto Recordar, Repetir y Reelaborar, Freud dice que el analizado, el sujeto analizado, repite en vez de recordar, y así la repetición se opone al recordar. Y en este caso, la repetición se parece mucho al concepto psicoanalítico, donde Freud utilizó el concepto de repetición para darle un fundamento al impulso de las personas a repetir actos, pensamientos, e incluso también momentos o situaciones dolorosas. Es una forma de definir que tenía o que tuvo, si lo vemos a la distancia, en su tiempo, la consolidación que hoy estamos conociendo a través del mecanismo de potenciación a largo plazo. En tanto, lo que definimos como plasticidad también fue anticipado por Freud, cuando expresó que las neuronas psi
son alteradas duraderamente, lo cual depende de la magnitud de la impresión y de la frecuencia con la que esa impresión se ha repetido. Eso es trabajado en el texto del proyecto de Freud. También podemos repasar el contenido de los principales autores que han sido la base y que cimentaron el estudio de la psiconeurobiología, como dijimos al principio. Vamos a recordar a 4 de ellos. Ramón y Cajal, ya dijimos en su momento, nos enseñaba que el cerebro está formado por neuronas y además que se conectaban entre ellas y que esas conexiones no eran permanentes ni inmutables. Ya nos estaba mostrando que había plasticidad. Freud, en segundo lugar, claramente también nos anticipó. Faltarán decenios para que la biología nos dé respuestas más sorprendentes. Y de algún modo, en su teoría neuronal también habla de aspectos vinculados con el aprendizaje y la plasticidad neuronal. Luego, Iván Pavlov hablaba de cambios plásticos en el cerebro en su tiempo y decía, las transformaciones funcionales permanentes que ocurren en determinados sistemas de neuronas por obra de estímulos adecuados o de su combinación, ya incorporaba también la participación del medio para modificar esa neurona. Y fíjense que no hablaba de nada en especial, sino de un agente externo, que hoy vamos a ver cuáles son. Y Kandel, Eric Kandel, con quien ya hemos trabajado los principios, trasladó los estudios de Pavlov sobre el aprendizaje comportamental, la habituación, la sensibilización y el condicionamiento clásico, y nos empezó a hablar de los análogos neurales del aprendizaje, trasladando elementos biológicos a un nivel celular. Entonces, de ese modo, es la forma que estamos llegando en este tiempo al conocimiento de la memoria, el aprendizaje y la plasticidad. ¿Qué sabemos hoy? Podríamos decir que mucho o poco. Ahí vemos una imagen del hipocampo, que es el lugar donde habitualmente nos familiarizamos con el concepto de memoria. Pero ya estamos viendo que la memoria, si bien está en el hipocampo, no toda la memoria está en él. Eso nos enseñó el caso de H.M. En el estudio de la memoria, hoy día se avanza en el conocimiento del sustrato anatómico, pero seguimos estando en una etapa celular. No se conocen los mecanismos moleculares del almacenamiento, sí de la consolidación, como dijimos hoy, a través de la potenciación a largo plazo. Por otro lado, se conoce mucho de los sistemas de memoria, cómo participa el hipocampo y el lóbulo temporal medial, para que sea transferida la consolidación al neocórtex. Sí, pero no se conoce el mecanismo exacto y preciso de almacenamiento de esa memoria procedimental. Tampoco se conoce la forma que el esfuerzo consciente permite evocar el recuerdo de la memoria declarativa. Fíjense que estamos haciendo referencia a las diferentes etapas de memoria, que ya dijimos: consolidación, almacenamiento y evocación. Y acá estamos diciendo que sabemos la consolidación, pero de la declarativa, no la consolidación de la procedimental. Tampoco sabemos de la declarativa cómo se evoca, cuál es el mecanismo, y tampoco cómo es el almacenamiento. Seguramente el continuo desarrollo del conocimiento celular, por un lado, celular y molecular, ¿no? Obviamente, que permita entender esos aspectos intrínsecos del sujeto, como así también los métodos que permitan hacer el recorrido inverso. Acá hay que ir de la biología a la psicología y de la psicología a la biología, de las ciencias básicas a las clínicas y de las clínicas a las básicas, que será en definitiva lo que podrá traer un poco más de luz sobre el conocimiento de la memoria. Vamos sí entonces ahora a establecer un camino, un recorrido hacia una neuroanatomía de la memoria. Estamos en condiciones de entender que la memoria no es entonces una entidad única ni indivisible. Existen múltiples sistemas de memoria y tienen características en común. Por ejemplo, realizan diferentes funciones, no solo cognitivas, sino también conductuales. Procesan distintos tipos de información. El procesamiento es diferente. Cada una tiene sustratos neurales diferentes, las memorias.
y tienen además una aparición filogénica y ontogénica particular. Entonces fíjense que todas tienen esas cuestiones en común, pero representan la base del aprendizaje. Y cuando hablamos de aprendizaje en nuestra materia, en nuestra disciplina, en la psiconeurobiología, la podemos definir como el proceso por el cual las experiencias modifican nuestro sistema nervioso, los circuitos de percepción y los circuitos de ejecución. Y por lo tanto, modifican nuestra conducta. ¿Con qué fin? El de la adaptación. Entonces repetimos, el aprendizaje es un proceso por el cual las experiencias modifican nuestro propio sistema nervioso, por lo tanto, nuestra conducta, con el fin de adaptarnos. Vamos ahora a cada una de ellas. La memoria procedimental y la memoria perceptiva son implícitas. La memoria episódica y la memoria semántica son explícitas, o también llamadas declarativas. Recordemos que las implícitas son inconscientes y las explícitas son conscientes. Ambas, implícitas y explícitas, conforman la memoria a largo plazo. Estas memorias, en el caso de HM, pudimos ver que funcionan al mismo tiempo, superponiéndose y actuando juntas a la vez, y permanecen interactuando en nuestra experiencia del aprendizaje. Por eso es que la repetición constante, como dijimos, puede transformar una memoria declarativa en una memoria procedimental. Nos queda hablar de la memoria operativa, la memoria de trabajo, que es la memoria a corto plazo, que es limitada y sujeta a interferencias. Todos temas que ya han trabajado en el libro de Catry en los trabajos prácticos. Vamos ahora a hacer un repaso de la ubicación, y de ahí el título de esta parte, ¿no? Que dice hacia una neuroanatomía. La memoria perceptiva se halla vinculada a las áreas corticales secundarias. La procedural tiene su sustrato en el neoestriado y en el cerebelo. Ahí es cuando nosotros hablamos de la anatomía de la memoria más pura, como decimos nosotros, más dura. La memoria episódica y la semántica tienen diferentes lugares. ¿Por qué? En el hipocampo es donde se realiza la consolidación, que ya la hemos mencionado, a través de ese mecanismo explicado de una manera sencilla, que es la potenciación a largo plazo. Por otra parte, tenemos que ir ahora a la corteza prefrontal para poder relacionarlo con el esfuerzo consciente, o sea, con la evocación. Del lado derecho, en la episódica, y del lado izquierdo, en la semántica. Y cuando hablamos del almacenamiento, tenemos que hablar de toda la neocorteza para la episódica y en el lóbulo temporal lateral para la semántica. Acá es cuando siempre recordamos que cada uno haga un cuadro sinóptico y que ponga, por ejemplo, consolidación, almacenamiento, evocación de un lado y del otro lado la memoria episódica y la semántica. Y poder ser más concreto a la hora de poder releer la neuroanatomía de la memoria. Nos quedaría la memoria de trabajo, que de acuerdo a su función, ya todos sabemos que asienta en la corteza prefrontal, porque forma parte del conjunto de las operaciones cognitivas imprescindibles para la comunicación interindividual e intraindividual. Llegamos ahora a un punto en el cual se encuentra en la última unidad del programa, y siempre lo terminamos en ese lugar, porque de algún modo cerraría muchas ideas y muchos conceptos que trabajamos en nuestra materia, y entender el entrecruzamiento y las relaciones que existen entre la estructura y los conceptos psicoanalíticos. Y en ese punto vamos a hablar de las teorías neuronales de Freud, trabajadas en el proyecto, y las contribuciones biológicas que Kandel ha establecido para tratar de encontrar un acercamiento y poder avisorar un futuro más claro en la interdisciplina. Por eso es posible hacer un claro entrecruzamiento entre las teorías neuronales de Freud y las propuestas de Kandel, y siempre en este caso damos ejemplos para poder graficarlo. Un método complementario, que es la resonancia magnética funcional,
una técnica de neuroimagen, que es capaz de detectar cambios fisiológicos ocurridos en el cerebro y que se relacionan con procesos mentales. Por ejemplo, durante una tarea se ha demostrado que un sector de la corteza prefrontal hay cambios fisiológicos en los cuales coinciden con la disminución de la movilidad que tienen los pacientes con diagnóstico de histeria. Hoy sabemos que hay regiones de la corteza prefrontal que participan en el inicio de la programación del movimiento, eso ya lo hemos tratado, donde intervienen también, como sabemos, factores que conjugan aspectos emocionales. Por eso es clásico describir las parálisis histéricas con signos no congruentes con la distribución de la vía motora que nace a partir de las áreas motoras primarias, que tienen una distribución somatotópica representada con el homúnculo de Penfield. Y por eso durante años no se entendió la debilidad histérica. Pero ahora, tratándose de áreas prefrontales, sabiendo que no se ajusta a la signología, es congruente con lo hallado en los estudios funcionales del cerebro. Entonces, de algún modo, estamos dando un ejemplo, hay más, de esta relación tan importante en la cual participa la psiconeurobiología. Vamos ahora, antes de continuar, a hacer un repaso rápido de algunas enseñanzas que Freud nos hace en su tiempo, y diríamos entonces que es una neuroanatomía y neurofisiología, si usamos el nombre de la materia, de Freud. Un modelo que completa a otros modelos que ya hemos trabajado, como el de Allegri Tamarov, basado en la neuropsicología. El de McGlynn, con un perfil evolutivo, con su cerebro triúnico. En el proyecto, Freud hace referencia a este modelo y establece diferentes tipos y jerarquías de neuronas. Las neuronas phi, que constituyen el sustrato de las vías aferentes. Las llama neuronas pasaderas. En definitiva, hace referencia a su nombre, porque por ellas todo pasa. Las neuronas psi y las neuronas omega conforman vías endógenas y contendrían lo heredado. Y se encuentran dentro del cerebro. Y son neuronas no pasaderas, atento a la descripción de Freud, porque tienen la función de imprimirle la complejidad a la información circulante, a las pasaderas. Para ser más preciso, Freud establece que las neuronas psi les proporcionan complejidad a las neuronas phi, que son de las vías aferentes, y ambas están conduciendo cantidad. En tanto, la calidad es otorgada por las neuronas omega, debido a que son las neuronas de la conciencia. Las vías eferentes van a llegar al músculo, como sabemos nosotros, del mismo modo lo escribió Freud, mientras que las neuronas llave conectan al músculo con las vías endógenas, cerrando así el circuito, otra vez la organización recursiva. Y también define al medio como algo indefinido, como masas en movimiento. A partir de esta descripción es cuando siempre nosotros invitamos a que hagan el propio esquema, porque ya tenemos nosotros la posibilidad de hacer el esquema de Tamarov, porque ya tenemos nosotros la posibilidad de hacer el circuito neuroanatómico desde la psiconeurobiología, y ahora lo tendríamos que relacionar con el circuito que establece Freud en su tiempo. Entonces, las neuronas omega, volviendo, le proporcionan la cualidad a los estímulos que han sido conducidos por las neuronas psi y que están dentro del cerebro, pero no les proporcionan la calidad a la realidad exterior, solamente al interior del cerebro. De esta manera es otra forma de decirlo distinto, de interpretar distinto, una realidad en la cual el cerebro humano va ligando la información del exterior a la materia, a la naturaleza física que hablamos al principio, y queda depositada en redes neuronales. Y queda también establecido un punto que podríamos llamarlo de intersección entre lo que está fuera y lo que está dentro, entre lo que es psiquis y soma, por eso el monismo, por eso se establece un espacio de organización recursiva, donde ya no se puede distinguir entre lo subjetivo y lo objetivo. Entonces, de esta manera, la psiconeurobiología establece una intersección entre la biología, lo psicológico y lo social. Y entonces se forma así una trama muy particular, compleja, ya que tanto la biología en general como el cerebro humano en particular van a mostrarnos su diversidad. Por otra parte,
vamos a ver ahora las contribuciones que propone Kandel. Esta es una propuesta que él elabora en su obra, las 8, digamos, o le decimos así, aspectos que quiere vincular. Con el creciente avance del desarrollo en el campo de la biología, cada vez más estamos hablando nosotros de la relación mente-cerebro, pensamiento-cerebro, mucho más que cuando empezó este siglo, o digamos este milenio. Así como para Kandel la mente será para el siglo XXI, lo que el gen ha sido para el siglo XX, una frase categórica. También François Jacob nos decía que el siglo que termina, o que ha terminado, ha sido el de los ácidos nucleicos y las proteínas que ustedes vieron en biología. El próximo se centrará en la memoria y el deseo. Entonces, por eso es necesario de tomar estos temas, en los cuales Kandel propone comprender, o comenzar, mejor dicho, a comprender esas bases biológicas de estos procesos mentales inconscientes, relacionados también, como vemos en el punto 2, con el determinismo psíquico, como vemos en el punto 3, con la psicopatología, y como podemos ver en el punto 7, con las modificaciones estructurales que ocurren en la psicoterapia. Todo esto, sumado a la importancia y la avidez por conocer la naturaleza biológica de la conciencia, resultan los grandes desafíos de la biología actual. Entonces, después de haber analizado los 8, o mejor dicho, expuesto, vamos a decir algunas palabras de cada uno de ellos. Con respecto a los procesos mentales inconscientes, sabemos que son aquellos que no podemos acceder y que constituyen la mayoría de nuestra vida mental, en lo que percibimos, lo que pensamos y lo que nos motiva a actuar. Una manera de poder relacionarlo inconsciente estaría a través de la memoria procedimental. Es un ejemplo biológico de uno de los componentes mentales inconscientes, y de hecho lo es. Y la memoria procedimental es un conjunto de procesos que intervienen en distintos sistemas. Hablamos, por ejemplo, del reconocimiento inmediato de los estímulos presentados en forma reciente, como es la neocorteza sensorial. Sabemos de la generación de respuestas emocionales, como vimos participa la amígdala. Sabemos de la adquisición de nuevos hábitos motores, como conducir, y hablamos del neoestriado. E incluso podemos hablar de nuevos circuitos de aprendizaje coordinado, como es el cerebelo. Entonces, esa memoria procedimental, por eso, sería el ejemplo biológico de un componente mental inconsciente. Acá hay que hacer una aclaración muy rápida de los diferentes tipos de inconsciente en los cuales nosotros no estamos, no es nuestro motivo ni tampoco nuestra disciplina, pero tenemos que hacer algunas diferencias. Entre el inconsciente reprimido, donde se evita, digamos, que un conflicto llegue a la conciencia, por un mecanismo de defensa, podemos hablar del inconsciente que se relaciona con las habilidades motoras, sería el inconsciente procedimental, que recién hablamos. Y el tercer inconsciente es el inconsciente preconsciente, que serían aquellas actividades mentales, aquellos recuerdos, aquellos pensamientos que forman parte de la conciencia. Y la mayor parte del tiempo están en un plano inconsciente, pero pueden volverse consciente en algún momento a través de palabras, de imágenes, y siempre necesitando el esfuerzo consciente. Entonces, por eso estaríamos hablando de 3 diferentes, de los cuales ha sido posible vincular hasta ahora, en forma más clara, al inconsciente vinculado a la memoria procedimental. Por eso, que sería la memoria implícita. Esta memoria implícita y este inconsciente sería importante en el contexto incluso de muchos cambios que operan en un proceso terapéutico que se realizan de manera no verbal y por lo tanto no consciente. Es cuando hablamos de la significación de la interacción entre un sujeto y analista, que ocurren en condiciones del funcionamiento de esta memoria implícita y permiten que progrese una relación terapéutica. Esos momentos no requieren de palabras, no requieren de hacer consciente lo inconsciente,
Son estrategias de acción que reflejan la manera en que una persona interactúa con otra, incluyendo esos caminos que van contribuyendo a la transferencia. También algunos autores hablan de la incorporación de las normas morales son realizadas en el sistema de memoria implícita, ya que no recordamos el momento en que la incorporamos. Eso lo hicimos de manera automática. H.M. aprendió de manera automática a tener habilidad motora. Nosotros aprendemos las normas gramaticales de manera automática. Con respecto al punto 2, podemos decir que son pocas, si es que hay, en la vida psíquica, situaciones que ocurren por casualidad, ya que todo acontecimiento psíquico, sea declarativo, sea procedimental, está determinado por otro acontecimiento que lo precede. Por eso, siempre hay procesos mentales previos que están influyendo. En este caso, para recorrer el campo de la biología, Pavlov elaboró un modelo animal de aprendizaje por asociación que todos conocemos y que lo estudió en el laboratorio. Entonces, al aprender a asociar estímulos, puede decirse que el sujeto aprende que un estímulo precede al otro y también que predice al otro. Es el condicionamiento clásico, en el cual permite aprender o adquirir respuestas, ya sea apetitivas o aversivas. Y esto también puede explicar la aparición de psicopatología. Entonces, de este modo, la biología puede empezar a indagar cómo aparecen esas asociaciones en la memoria procedimental. Y luego, cómo el conocimiento puede pasar de ser inconsciente a consciente. Yendo en este sentido, y ya cerrando, en la psicopatología, podemos hacer otro relación entre Freud y Pavlov, donde advirtieron que defenderse ante señales de peligro antes del peligro real constituye, ¿qué cosa? Un mecanismo de adaptación. Es necesario. Es una señal, una ansiedad anticipatoria, que prepara al sujeto para luchar o para huir. Y prepararse mentalmente, y entonces estaríamos hablando que un determinismo originaría la psicopatología. Pavlov fue quien dijo que el condicionamiento es defensivo cuando el estímulo es aversivo. Entonces proporciona un modelo de señales de ansiedad o un miedo que puede ser ventajoso y es aprendido. En tanto, Freud postulaba que el emparejamiento repetido de estímulos neutros con estímulos perjudiciales podía provocar que el estímulo neutro sea percibido como peligroso y así crear ansiedad. En relación a las experiencias tempranas y la predisposición, tenemos que hablar desde la psiconeurobiología de lo que se conoce como un periodo crítico de desarrollo, en el cual va a haber diferencias en la descendencia. Y hay muchos ejemplos, desde animales hasta experimentos con humanos, que observaron diferencias en el desarrollo de niños criados con su madre, a niños criados por enfermeras, en orfanatos, en forma de turnos rotatorios, y veían la diferencia. Estos niños eran retraídos, tenían retardo psicomotor, poca alegría, poca curiosidad. ¿Y cuál es el mecanismo subyacente? ¿Y cuál es el motivo por el cual no recordarlo? El motivo por no recordarlo, lo que podría a veces hablarse de una amnesia infantil, muchas veces estamos hablando de un retraso fisiológico en el desarrollo de la memoria declarativa, del hipocampo. Y el mecanismo en el cual se apoya es en la interrupción con su madre, con los mecanismos de apego, y la consecuente protesta que se expresa al encenderse el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, con la secuencia de secreción de corticoides y adrenalina. Si esto ocurre en las primeras semanas, en el periodo crítico, provoca una mayor expresión génica de la corticotrofina, y el aumento de secreción de corticoides repercute perjudicialmente sobre el hipocampo, ya que es una estructura biológica con receptores que son del tipo 1 y 2, o sea, para los mineralocorticoides y los glucocorticoides, y es una estructura que tiene cerebral, ¿no? Es una de las que tiene mayor cantidad de dobles receptores. Se atrofia, porque en forma crónica lo va debilitando,
va perjudicando la potenciación a largo plazo y por lo tanto la memoria declarativa. Entonces acá podríamos hablar de una amnesia real y ese estrés de las primeras semanas de los niños producirá una reacción que perdurará en la memoria procedimental, en la cual ya está diferenciada, pero que va a terminar afectando el hipocampo, que es la declarativa. Con respecto al otro punto, al cruce de corteza preconsciente y consciente y prefrontal, nosotros podemos ver desde la psiconeurobiología qué hace la corteza prefrontal. Y ya sabemos, trae los conocimientos explícitos a la conciencia. Lo dijimos cuando hablamos de el esfuerzo consciente, a través de la evocación. Entonces, esa sería una función muy importante de esta corteza, que también, en la que también asienta la memoria de trabajo o la memoria operativa, y la que además se encarga, de acuerdo a las diferentes zonas de la corteza, como ya hemos visto, coordinar las funciones ejecutoras en lo que sería el concepto del yo y del superyo freudiano. En cuanto a la orientación sexual, ¿cuál es la base biológica de la orientación sexual? No la tiene, claramente, porque la génesis de la orientación sexual es multifactorial. Intervienen genes, estructuras cerebrales y factores ambientales, las hormonas para las neuronas y la experiencia vital para el sujeto. Esta es la apreciación por el cual Kandel explica que en la génesis es multifactorial. Existen sí avances, cuando explica Kandel, en el estudio de las características sexuales dimórficas, haciendo especial énfasis en los núcleos intersticiales del hipotálamo anterior. Con respecto al punto de la psicoterapia, vamos a hablar de las modificaciones estructurales. Ya sabemos que la memoria a largo plazo produce alteraciones en la expresión génica, porque lo estuvimos trabajando, que modifica la anatomía del cerebro y que en definitiva interviene en la modulación del carácter de una persona. La psicoterapia entonces induce cambios estructurales, tanto en la zona del trastorno, como también cambios compensatorios en otros lugares, los cuales van modificando la expresión génica y por lo tanto el patrón de conexiones en las neuronas del cerebro. Al mismo tiempo, influye en el crecimiento y retracción de la conectividad sináptica. La psicoterapia se mete dentro del cerebro. Entonces, de este modo resulta posible inferir que con el tiempo, la mejora en los métodos de diagnóstico por imágenes, se permita un futuro en el cual se pueda diagnosticar enfermedades neuróticas y el control del progreso de una psicoterapia. Estamos hablando de un cruce entre dos disciplinas diferentes, entre un mismo sujeto. La psicoterapia funciona creando un ambiente favorable en el cual el sujeto aprende a cambiar su cableado. Y si los cambios conseguidos se mantienen en el tiempo, es razonable pensar que la psicoterapia produce cambios estructurales en el cerebro, igual que otras formas de aprendizaje, como nos enseñaba Pavlov, pudiendo verse también las consecuencias de esas intervenciones psicoterapéuticas en un futuro a partir de imágenes de ese cerebro de las personas afectadas, antes y después de la terapia. Podemos ver los cambios metabólicos que se producen en el cerebro como consecuencia de un tratamiento farmacológico, pero también por la psicoterapia. Recuerden ustedes que eso también fue trabajado en el libro de cátedra. Fue trabajado en el libro de cátedra a través de un autor, Schwartz, profesor de psiquiatría, en el cual nos mostraba claramente y expresado, en el cual la química cerebral de los individuos se modificaba por un tratamiento de terapia cognitivo-conductual en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Podría entonces plantearse tipos de psicoterapia según los cambios que producen en el cerebro. O sea que podríamos llegar a hablar de cambios de tipos de terapia según los mecanismos anatómicos que son modificados en forma subyacente. Y por último, y para terminar, sí, en la psicofarmacología, como coadyuvante del psicoanálisis, Kandel habla de cambios observados en las representaciones internas e inconscientes del sujeto que son beneficiosos para el progreso de un tratamiento conjunto, ya que por sí sola la
psicofarmacología es una herramienta limitada. Requiere de un especialista que la indique y de un equipo de salud mental que la sostenga. Por eso es que también en este punto es necesaria como coadyuvante del psicoanálisis, y este punto también lo menciona Freud como contribución de la psiconeurobiología. Estos son los puntos en los cuales trabaja Kandel para expresarnos la importancia que esta disciplina nos puede aportar al conocimiento del psicoanálisis. Entonces, como decía ahora, para terminar y para cerrar, como a veces decimos, cerramos del mismo modo que empezamos, pero ahora lo subrayamos y le pusimos un color distinto. Porque fíjense que la neuroanatomía y la neurofisiología, como disciplina, en una carrera como la psicología, pueden llegar a generar confusión. Por eso cuando comenzamos también, y si tienen libros de cátedra, decíamos lo siguiente: los alumnos de la Facultad de Psicología suelen llegar a la cursada de la asignatura Neuroanatomía y Neurofisiología con algunos prejuicios que lo desalientan. Especialmente creen equivocadamente que tendrán que estudiar una materia descriptiva y sin relación con la carrera. Con esto cerramos y queremos decir que tiene relación con la carrera y, como han visto, no es la descripción la única forma de estudiar a la neuroanatomía y neurofisiología. Por eso, otra vez, nos gusta hablar de la psiconeurobiología y pensar que es necesaria como una herramienta que los haga reflexionar y pensar críticamente de acá en adelante. Así que con esta clase damos por finalizada las clases de este ciclo. Espero que se hayan disfrutado la cursada, sabiendo que lo hemos hecho de un modo muy particular, de acuerdo a la emergencia sanitaria que estamos transitando. Así que espero que pronto nos podamos ver en la facultad y poder terminar de complementar algunos aspectos que seguramente nos van a nutrir tanto los docentes como los estudiantes. El mayor de los éxitos. Muchas gracias.